La historia de la cuestión de confianza en el Perú es una historia en la cual se buscaba darle al presidente una herramienta para enfrentar situaciones en las cuales el Congreso bloqueara o hiciera difícil la gestión del gobierno. El origen de esto fue la crisis que se originó entre el año 63 y el año 68, que culminó en un golpe de Estado, por la cual el entonces gobierno de Fernando Belaúnde tuvo muchas dificultades para ejercer el gobierno cuando enfrentaba una oposición con mayoría parlamentaria. Entonces, la disolución de la Cámara de Diputados, que se crea en el año 69, tiene como objetivo evitar y darle una salida al presidente en esa situación. Es decir, es una herramienta típica de un régimen presidencial, donde el presidente tiene que tener una arma política constitucional para enfrentar esta situación. El siguiente momento es el año 92, donde nuevamente un presidente, en este caso Alberto Fujimori, enfrenta una mayoría parlamentaria opositora. Y es decir, no tiene el control del Parlamento. Y nuevamente, eso deriva en una situación conflictiva entre el Ejecutivo y el Parlamento, que culmina en la disolución, en este caso inconstitucional, del Congreso. Aquí, de todo el Congreso. En esa época solamente se admitía a la Cámara de Diputados. Bueno, Fujimori disolvió todo el Congreso y encima tomó por asalto otros poderes del Estado. Y la Constitución del 93, precisamente ante esta circunstancia, admite la disolución total del Congreso, salvo la Comisión Permanente, que de acuerdo a la Constitución no se puede disolver. Es decir, le otorga precisamente nuevamente un arma, ¿no?, legal al presidente para enfrentar situaciones en las cuales la mayoría no le permite avanzar en las acciones de gobierno. ¿Y qué son las acciones de gobierno? Promover leyes, promover políticas, promover cambios en la acción del Estado, ¿no? Inclusive desde el punto de vista comparado, el origen de la cuestión de confianza está vinculado con la presentación de leyes, es decir, de elementos que son claves para que el gobierno sea eficaz. Pero no es una herramienta que vulnere el equilibrio entre los distintos poderes, ni implica vulnerar el mandato imperativo, o el Congreso puede decirle no al presidente. Eso implica desde luego la disolución del Congreso, pero implica que luego el presidente tiene que llamar a elecciones y tiene que formarse un nuevo parlamento, y ese parlamento ya no puede ser disuelto. Entonces, claro, entonces sí hay un elemento, digamos, ¿no?, de balance que permite establecer estos límites a la acción del presidente. Entonces, digamos, tiene que ser, por tanto, muy meditado el uso de estas herramientas. Pero hay que recordar que estas herramientas se dan en un contexto de un país que se ha definido como presidencialista y que, por lo tanto, donde la Constitución se diseñó precisamente para darle más poder al presidente en estos casos. Digamos, es una decisión política, ¿no?, la del Congreso, el decidir aceptar o no la confianza. Eso va a depender de una evaluación respecto de las condiciones bajo las cuales se presenta esta. Creo que es un paso importante que el Congreso haya aceptado no solamente recibir la cuestión de confianza, sino ponerla, ¿no?, a discusión, lo cual deja sin piso a todos aquellos que planteaban de que en verdad eso no se podía y que era, como ha señalado, inconstitucional. Pero finalmente el desenlace depende de la evaluación de los partidos sobre si ese es el camino o no más adecuado para resolver este eventual enfrentamiento que pudiera haber entre el gobierno y el Ejecutivo. Pero pareciera hasta el momento que habría pues cierta posibilidad de que efectivamente el Parlamento le dé confianza al gobierno, en la medida que eso pues le asegura al Congreso continuar, y porque la otra opción es la de darle al presidente la posibilidad de disolución, lo cual, desde luego, para muchos miembros del Parlamento no son buenas noticias, ¿no? Simplemente Sí. lo ha aceptado y va a quedar ahí. Bueno, eso ocurre siempre, ¿no? En la vida política los actores no se quedan en un momento, luego culminado un enfrentamiento y contados los muertos y heridos del proceso, pues se reinicia posiblemente otro tema, ¿no? Entonces,
Sí, digamos, pero eso depende mucho de los recursos políticos que dispone un partido para plantear esos temas. Entonces, lo que está claro es que de esta etapa, por lo menos, Fuerza Popular sale debilitado, ¿no? Porque gran parte del logro de lo que se está obteniendo en el Congreso está siendo atribuido al presidente, no al Congreso. Es decir, el Congreso lo está aprobando, pero es el presidente el que aparece como el líder del proceso. Y claro, entonces no van a capitalizar el éxito de las propuestas, lo cual revela además mucha falta de inteligencia del Congreso, ¿no? Porque pudieron haber tenido una actitud orientada precisamente a capitalizar los logros y mostrarse como, pues, inclusive mucho más ambicioso que el presidente, ¿no? Lo que han logrado es que inclusive su trabajo, con la velocidad reciente que hemos visto, termine siendo, pues, atribuido al liderazgo del presidente Vizcarra.